que algunos aspectos que tenemos que complementar, pero ya la idea es que podamos en esta recta final ya estructurar nuestro programa, nuestro proyecto, poder nosotros recopilar la información, hacer el análisis de la información, nuestras conclusiones, es decir, ya la última parte de nuestro proyecto. Entonces, en esos aspectos metodológicos, que era lo que correspondía a este segundo avance, ya tienen en sus correos. Ahora, al terminar la clase, les voy a socializar las notas para que las conozcan, las miremos y listo. Entonces, vamos a iniciar. Ustedes en sus proyectos, en los avances de sus proyectos, pues ya obviamente debían definir las técnicas de recolección de información que van a utilizar. Unos se van a ir por el análisis documental, el análisis descriptivo de una serie de documentos, de normas, de documentos que tienen que ver con la problemática que están abordando. Otros propusieron hacer unas encuestas. Hay unos que están trabajando con el tema de estudio de casos. Entonces, todos esos elementos ya tenemos que irlos configurando. Entonces, en ese orden de ideas, ya viene una primera actividad para este tercer corte que tiene que ver que con base en esas técnicas de recolección de información que ustedes seleccionaron para su proyecto y los instrumentos que proponen, los que proponen análisis documental, los que proponen entrevistas, los que proponen estudio de casos, van a ustedes ya a comenzar a estructurar, o sea, a definir, o sea, los que van a hacer análisis documental ya tienen que estructurar las fichas de análisis con sus ítems, ya darle la forma, la presentación, o sea, ya el instrumento, elaborar ya el instrumento que van a utilizar para recoger los datos. Entonces, la idea es que revisemos, ajustemos esos formatos de entrevista, de observación, de esas fichas de observación, esas fichas de análisis documental. Bueno, los diferentes instrumentos ya de acuerdo con las técnicas que tienen planteadas en sus proyectos y comenzar entonces, como les decía, ya la aplicación de esos instrumentos para recolectar la información de su investigación y poder comenzar a hacer los análisis respectivos y poder tener las conclusiones. Eso es básicamente lo que vamos a trabajar este tercer corte. Obviamente ya los temas que nos quedan, pues, digamos, son complementarios y van a apoyarnos en este trabajo, pero fundamentalmente, les repito, este corte vamos es ya a darle vía libre y poder estructurar en el formato institucional, con todas las normas APA, dejar nuestro informe lo más, recuerden que ese es el compromiso, lo más listo posible, por decirlo de alguna forma, ya para luego, obviamente, la coordinación de investigaciones, pues como ustedes saben, está a mi cargo, poderles asignar los directores y ya, digamos, los investigadores que van a hacerles el acompañamiento con miras ya a finalizar su trabajo de grado, poder hacer la sustentación respectiva y ya quedar ustedes al día con eso. Entonces, esa es la actividad evaluable para el tema de nuestra materia. Ya tienen que elaborar esos instrumentos, las fichas de observación, las fichas de análisis documental, los formularios de entrevistas, de encuestas y subirlos en el espacio que hay en el aula virtual semana 12 y eso pues entonces es lo que vamos a desarrollar. Ahí está el plazo, abril 25 hasta la medianoche para que ustedes suban esas actividades. Segundo tema, ya nosotros hemos venido desarrollando todo el aspecto de la investigación desde el punto de vista metodológico. Pero recordemos que nuestros proyectos, nuestros trabajos de grado, nuestros proyectos de investigación, pues tienen que ver con el ámbito jurídico. Entonces ya nosotros tenemos que, ya teniendo claro toda la parte metodológica de la investigación, todos esos aspectos que hemos venido desarrollando o que ustedes desarrollaron tanto en el seminario de investigación 1
como los que hemos desarrollado en este seminario de investigación 2, pues ya ya lo tenemos que desarrollar desde ese punto de vista científico, pero también les repito, hay que darle esa mirada desde el punto de vista jurídico, pues que es el que nos interesa porque son proyectos de investigación de nosotros como abogados. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar rápidamente o en la clase de hoy mejor, lo que tiene que ver ya con algunos aspectos de la investigación jurídica. Entonces, la investigación jurídica, para eso pues vamos a tomar esta definición de un autor muy conocido en el ámbito internacional que es Álvarez Undurraga, y él nos dice que la investigación jurídica es el conjunto de procedimientos de carácter reflexivo, sistemático, controlado, crítico y creativo, cuyo objetivo es la búsqueda, indagación y estudio de las normas o los hechos jurídicos y su valoración y los valores que eso implica, considerando pues eso a la luz de las dinámicas políticas, sociales, económicas, jurídicas o los factores que estén determinando en ese momento dado ese origen del derecho, en este caso esa problemática que nosotros estamos analizando. Entonces, si nosotros analizamos esta definición de Álvarez Undurraga, pues recordemos que, o veamos que nos habla de procedimientos. Entonces ya nosotros sabemos desde la investigación científica y desde la metodología que hemos visto que un procedimiento significa que hay que seguir una serie de pasos, de etapas para desarrollar algo. Entonces, así como nosotros hemos seleccionado el tema, hemos planteado el problema, hemos dado la justificación, el marco teórico, hemos definido el tipo de investigación, hemos planteado cuáles van a ser las técnicas de recolección de información, o sea, paso a paso. Entonces, en la investigación jurídica también hay una serie de procedimientos, de pasos que debemos seguir para realizar esa investigación. Entonces, eso por un lado. Pero fíjense que habla de que esos procedimientos son reflexivos, o sea, tenemos que analizarlos, eso es sistemático, o sea, eso tiene un orden, debemos controlar, tener control sobre los resultados y obviamente pues debemos desarrollar un criterio, o sea, esa investigación jurídica la hacemos para algo. Pero ojo, hay algo importante que ya limita la investigación jurídica y es que se centra en las normas o en los hechos jurídicos. ¿Eso qué significa? Que nuestro proyecto, la investigación jurídica, es la que nos va a guiar en las normas, en la normatividad, en las leyes, en las sentencias que estamos tomando como base o que nos sirven de fundamento para nuestro proyecto, entonces nos vamos a centrar ahí, en esa investigación, para indagar sobre qué, sobre esas normas, o si la problemática es sobre un hecho jurídico, sobre una situación jurídica, un fenómeno jurídico determinado, pues obviamente también la investigación jurídica se nos va a centrar en eso. ¿Para qué? Para nosotros poder valorarla, valorar a la luz de esa investigación jurídica, esos hechos o esas normas que nos están sirviendo como base. Entonces, son dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta en esto de la investigación jurídica. Y naturalmente, como todos los procesos en derecho, pues se basan en esos dos grandes pilares del derecho, o el derecho natural o el derecho positivo. Entonces recuerden que el derecho natural lo que busca es interpretar la ley, las normas o los fenómenos, los hechos jurídicos, pero teniendo en cuenta esos aspectos sociológicos del derecho. Es decir, debemos tener en cuenta todas las circunstancias y todas aquellas cosas que rodean ese problema que nosotros estamos abordando en nuestra investigación, desde el punto de vista
sociológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista psicológico, si es el caso desde el punto de vista político o desde el punto de vista económico. O sea, digamos que debemos mirar esas normas y hacer esa indagación de las normas o de los hechos jurídicos de nuestra problemática, pero a la luz de esa interdisciplinariedad, o sea, de todos esos elementos, no solamente el hecho, no solamente la norma desde lo jurídico, sino los otros hechos que giran alrededor. Entonces, ahí nosotros tenemos que fundamentarnos y obviamente eso tiene que ver con una perspectiva o racional o ideal o una mirada subjetiva que nosotros como investigadores hacemos sobre esas normas. Entonces, hay que recordar que la investigación jurídica desde el derecho natural, pues está orientada a crear derecho. Así que si lo que nosotros pretendemos, si el objetivo de nuestra investigación es poder eh, evidenciar, hacer propuestas, buscar soluciones a cómo las leyes o los fenómenos jurídicos permiten hacer transformaciones sociales desde lo cultural, desde lo social, desde lo político, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que nuestro proyecto tiene un fundamento investigativo jurídico en el derecho natural, porque estamos considerando todos esos aspectos que están alrededor de la problemática, de todos esos factores adicionales a la normativa o al aspecto puramente jurídico que hacen parte y que conforman esa problemática. Pero también podemos abordar nuestro proyecto desde el derecho positivo. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de derecho positivo es porque nuestra investigación se fundamenta únicamente en la interpretación que tengan las normas o los hechos jurídicos. O sea, ahí la forma de valorar, de medir esos hechos es a la luz de lo que está escrito en las normas o de todos los aspectos jurídicos exclusivamente que hacen parte de ese fenómeno o de esa problemática que estamos investigando. Es decir, ahí no nos entre comillas, no nos interesan otros aspectos sociales, económicos, psicológicos, etcétera, etcétera, sino que es basado únicamente en el significado, en el sentido que tengan las normas que tienen que ver con esa problemática que estamos investigando. Entonces ya obviamente, pues ahí abordamos esa investigación desde la realidad, desde la parte crítica, lo que nosotros podemos inducir en nuestra investigación sobre ese fenómeno, sobre esa problemática. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación basados en el derecho positivo, pues simplemente lo que nosotros estamos es ya no hablando de eh, hechos de fenómenos sociales, sino de las regulaciones. Entonces es porque en el objetivo de nuestra investigación está proponer nuevas normas, derogar normas, modificar normas, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la problemática que estamos investigando. Entonces, fíjense, dependiendo del objetivo que ustedes se proponen con su investigación, entonces la parte jurídica de la investigación la hacen desde el derecho natural o desde el derecho positivo. Entonces, esos son dos aspectos. Y ya con base en eso, pues hay diferentes tipos de investigación. Recuerden que la parte esencial es el conocimiento de la verdad. O sea, ustedes en su investigación, el objetivo fundamental a la larga, al final de todo, es llegar a la verdad, a una solución real, verdadera, de la problemática o del fenómeno que están investigando. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos tener en cuenta en nuestras investigaciones, en nuestros proyectos, pues esos cuatro hechos que conforman la vida jurídica. Digamos que esos son los momentos que nosotros en la práctica, en la realidad, vivimos cotidianamente como abogados. El primero, obviamente, es, digamos, el hecho normativo. O sea, nosotros debemos tener claro cuáles son las normas, las sentencias, los códigos, los documentos, las leyes
en las cuales se fundamenta nuestra investigación. Bien sea el derecho público, el derecho privado, el penal de familia, o sea, de las diferentes disciplinas o áreas del derecho que ustedes están involucrando en su proyecto y que depende de sus intereses. Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es la normatividad? ¿Cuál es ese ordenamiento jurídico que sirve como base a nuestra investigación? Segundo, el hecho histórico. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la evolución? ¿Cuál ha sido la historia? ¿Cuál ha sido el desarrollo de esas normas? O sea, no basta con que, listo, la norma es tal y la sentencia es tal en la que nos fundamentamos, sino de dónde vienen esas normas, cuál ha sido el desarrollo de esas normas, cuál es el devenir histórico de esas normas, cuál es su origen, su génesis, cómo se han venido desarrollando, qué transformaciones han tenido esas normas para llegar al momento en que las estamos abordando para nuestra investigación. El tercer hecho tiene que ver con el hecho social. O sea, ¿qué impacto, qué efecto tienen esas normas en la problemática que nosotros estamos investigando en nuestro proyecto? O sea, ¿cuál es el alcance? O sea, ¿están haciendo efectivas, no están haciendo efectivas? O sea, el problema que nosotros tenemos es por la forma como se están aplicando o no se están aplicando esas normas, por el efecto que están teniendo en la sociedad. Por eso ha surgido el problema que nosotros estamos investigando, porque no se le ha dado un trato adecuado, porque el alcance no ha sido suficiente. En fin, ¿cuál es el efecto y el impacto que tienen esas normas que tenemos como base para nuestro proyecto en cuál es su incidencia en esa problemática que nosotros estamos investigando? Y finalmente, pues el hecho axiológico. O sea, recordemos que la justicia, o sea, realmente lo que nosotros estamos buscando al abordar una problemática con la investigación que estamos haciendo en nuestros proyectos es poder eh, llegar a lo justo o que las normas se apliquen de manera justa o que tengan una validez o que tengan un efecto, que el problema se solucione de manera justa, etcétera, etcétera. Entonces es un hecho axiológico, o sea, un hecho de valores. O sea, recuerden que lo axiológico tiene que ver con los valores, con los principios. Entonces, desde los principios jurídicos, jurisprudenciales, legislativos, etcétera, etcétera, desde esos principios, ¿cuál, cuál es el valor? O sea, cuál es realmente el peso que tienen esas normas que nos están sirviendo a nosotros como base para nuestros proyectos. Entonces, por eso es que decimos que la investigación jurídica se basa justamente en esos cuatro momentos que nosotros cotidianamente vivimos en la vía jurídica. Fíjense que como nosotros como abogados nos basamos en la norma, pero tenemos que saber cómo ha sido el desarrollo y llegar a fondo de esas normas. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el impacto que tienen esas normas? ¿Cómo están afectando nuestros casos, esos hechos que nosotros abordamos diariamente como abogados? Y obviamente, cómo es que esa normatividad, esos hechos, realmente tienen ese valor de justicia en eso que estamos haciendo. Entonces, fíjense que así en esa vida jurídica, pues también tiene su aplicación en la investigación. Entonces, ahí es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces, ahí, pues hay diferentes tipos de investigación. O sea, ustedes pueden, hay una investigación de tipo dogmático jurídico, hay una investigación que se llama sociojurídica, hay una investigación que se llama filosófico jurídico o hay una que se llama histórico jurídica. Entonces, fíjense que ustedes tienen que mirar, además de todo este desarrollo metodológico que hemos venido haciendo de la investigación, porque lo hemos desarrollado desde el punto de vista científico, nosotros también tenemos que ver esa investigación nuestra, ese proyecto de investigación nuestra, en qué tipo de investigación jurídica es, en qué tipo de investigación jurídica se enmarca ese proyecto de investigación. Y se enmarca en cualquiera de estos cuatro. O sea, de ahí no se sale. Fíjense que nosotros en la investigación
científica, diferentes tipos de descriptivo, exploratorio, etcétera, etcétera. Aquí no tenemos sino 4, o sea, nos vamos, y eso, le repito, va a depender si nos paramos en el derecho positivo o si nos paramos en el derecho natural. Entonces, solamente sobre esos 4. ¿Qué debemos tener en cuenta para saber qué tipo de investigación es la que nos sirve a nosotros desde el punto de vista jurídico? Entonces, si nosotros estamos haciendo el estudio, o sea, nos estamos basando en nuestra investigación solamente en las normas que nos fundamentan el problema y, y nos sirven como base desde el ordenamiento jurídico eh, exclusivo de nuestra problemática, entonces nos estamos, será un tipo de investigación dogmática jurídica. Es decir, nosotros tomamos las normas, estudiamos las normas, analizamos las normas, miramos su estructura, todo su fundamento, su alcance, su justificación, etcétera, etcétera. Entonces, si eso es lo que nosotros vamos a hacer en el desarrollo de nuestra investigación para obtener los resultados que buscamos, entonces nuestra investigación jurídica es de tipo dogmático jurídico. Por eso se llama también investigación formal, investigación formalística, investigación teórica. Entonces, fíjense que nosotros, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es, pues, solamente estudiando, analizando, investigando, indagando las normas que hacen parte de esa problemática o que tienen que ver con esa problemática que estamos investigando. Entonces, eso, fíjense que al hablar exclusivamente de las normas que fundamentan nuestra investigación, pues nos estamos basando en el derecho positivo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Cuáles son las características? Si nosotros estamos haciendo, o sea, que es de tipo conceptual jurídico, o sea, nosotros no estamos haciendo ni entrevistas, nosotros no estamos indagando, haciendo observación de hechos jurídicos, simplemente nos estamos basando en el estudio de la normatividad. Es decir, estamos haciendo es un análisis documental, una descripción teórica, etcétera, etcétera, de la problemática. Y obviamente como tal, pues las fuentes son documentales. Es decir, la técnica de recolección de información, si es de este tipo, pues tiene que ser el análisis documental. Y obviamente, pues trabajamos sobre todas las normas que estén vigentes y que tengan que ver con el problema que nosotros estamos investigando. Ya de ahí, digamos que hay como unas variantes. O sea, yo puedo hacer una investigación crítica. Entonces, fíjense, si el objetivo que yo tengo es generar un análisis, una crítica, o sea, a esas normas, establecer las discrepancias que hay, los vacíos que tienen las normas, los errores en la aplicación, en el procedimiento para poder aplicar esas normas ya específicamente en la problemática que estamos investigando, pues estamos haciendo una investigación dogmática o jurídica de tipo crítico. O si nosotros lo que buscamos con nuestra investigación es hacer una propuesta de modificaciones de las normas, de derogar las normas, de crear nuevas leyes, etcétera, etcétera, pues entonces estamos haciendo una investigación dogmático-jurídica de tipo propositivo. Entonces, fíjense que fíjense que aquí el elemento clave para ustedes determinar el tipo de investigación jurídica que están haciendo o que requieren hacer en su proyecto de investigación se fundamenta es en el objetivo, en los objetivos que ustedes están proponiendo en su investigación. El otro tipo, pues, tiene que ver de la investigación sociojurídica. Fíjense que ya al hablar de la palabra socio, pues estamos diciendo que hace parte del derecho natural. Entonces, ahí ya eso se descarta. Y básicamente lo que nosotros buscamos es que si en la problemática, en los objetivos de nuestra investigación, nosotros realmente queremos es ver cómo están funcionando o o encontramos que la problemática tiene que ver es con la funcionalidad de las normas, la aplicación, la efectividad de las normas en un determinado fenómeno, en un determinado hecho. Entonces,
eso es lo que ha generado nuestra investigación. Entonces, como tal, nos proponemos, obviamente, investigar o plantear una solución. Entonces, ya esa es de tipo sociojurídico. Por eso se llama sociológica, realista jurídica, empírico jurídica, materialista. Bueno, tiene diferentes denominaciones. Entonces, fíjense que ya esta investigación no se centra tanto en la normatividad, sino en el fenómeno jurídico. O sea, ya nuestro problema no tiene que ver tanto con la norma, sino con la funcionalidad de esas normas en un determinado hecho. Entonces, aquellos que están haciendo un estudio de casos, que tienen propuesto un estudio de casos, quiere decir que su investigación está orientada hacia una investigación jurídica de tipo sociojurídico. Entonces, simplemente lo que nosotros estamos mirando es enfocándonos si las normas que nos sirven como fundamento al proyecto se cumplen o no en la realidad, y eso es lo que está generando el problema que nosotros pretendemos resolver. Entonces, pues ahí sí, obviamente, pues tenemos que mirar los efectos sociológicos, políticos, económicos, o sea, no solamente lo jurídico, sino recuerden que si se fundamenta en el derecho natural, pues debemos tener en cuenta otros elementos, otras condiciones del problema. ¿Listo? Características, pues obviamente es humanista. Digamos que ya ahí sí nos toca meternos en el tema. Fíjense que ya o tengo que hacer observación, o tengo que hacer encuestas, o tengo que hacer entrevistas, o ya tengo que meterme en ese rollo. O sea, tengo que involucrarme. Si estoy haciendo estudio de casos, pues tengo que involucrarme en los casos como investigador para poder obtener los resultados que quiero, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, normalmente, pues, tenemos que abordar esos contextos de nuestra problemática para poder obtener la información de ahí. Entonces, si ese es el enfoque, si ese es el planteamiento que tiene nuestra investigación, entonces, como investigación jurídica, se enmarca en el tipo sociojurídico. ¿De acuerdo? Listo. La tercera, el tercer tipo de investigación, pues tiene que ver con lo filosófico jurídico. Entonces ya ahí nosotros tenemos como propósito en nuestra investigación hacer un análisis, un planteamiento mucho más amplio, más racional de, digamos, haciendo una crítica a las normas, al derecho, a su aplicación, a su efectividad, a su alcance. O sea, por eso se llama filosófico, porque nosotros hacemos la investigación con el fin de hacer unos planteamientos ya y construir unos criterios argumentados y sustentados sobre las normas, sobre los hechos, sobre ese planteamiento que nosotros estamos haciendo. Entonces, fíjense que también tiene que ver con las normas, o sea, hace parte del derecho positivo. Y aquí sí se relacionan las dos cosas. Se relaciona la normatividad y se relaciona el hecho jurídico. Entonces, si dentro de nuestros objetivos estamos relacionando no solo las normas que fundamentan nuestra investigación, sino el efecto, la valoración, eh, el análisis de cómo están impactando, qué efecto están teniendo esas normas sobre un determinado hecho, sobre un determinado fenómeno, y sobre eso estamos planteando nuestra problemática y estamos buscando la solución en nuestro proyecto. Entonces, esa es una investigación desde el punto de vista jurídico del tipo filosófico jurídico. Entonces, fíjense que hay una combinación de lo teórico y lo práctico. Creo que creo que uno o dos, no estoy seguro, uno o dos proyectos que tienen este tipo de cosas. O sea, tienen una parte teórica de fundamentación, de análisis, pero también tienen una parte de práctica y es la aplicación de esa normatividad. Ahí nosotros en la investigación filosófica jurídica pues, podemos tener la epistemológica, o sea, epistemológica es solamente el conocimiento, o sea, ampliamos nuestra conceptualización del derecho, de las normas, o lo podemos orientar a la parte ontológica, es decir, fundamentado en todo ese desarrollo
de nuestra investigación que tiene que ver con esa esencia del derecho, o sea, cómo realmente la esencia de las normas, de la normatividad, pues tiene que ver, de ese ordenamiento jurídico, está afectando un determinado hecho y eso está generando el problema que nosotros estamos investigando. Entonces recuerden que la ontología es esa parte que, que estudia la esencia, la razón de ser de algo, de un hecho, de una situación. O también hay de ontológico, axiológico, o sea, recordemos que tiene que ver con los valores, con los principios. Entonces, si nuestras investigaciones están orientadas al deber ser de las normas, o sea, digamos que ustedes están investigando, haciendo todo este análisis de la normatividad y su aplicación en la realidad con el fin de encontrar soluciones a problemas que tienen que ver con lo que realmente, mire, nosotros consideramos que las normas deberían estar orientadas a tal o deberían ser de tal forma. La aplicación de la normatividad o el procedimiento jurídico tiene que ser de tal forma. Entonces nosotros estamos haciendo es una investigación de tipo deontológico o axiológico, ¿de acuerdo? Y se enmarca dentro de ese tipo de la filosofía jurídica. Y finalmente tenemos la histórico-jurídica. Entonces, si dentro de nuestro proyecto estamos orientados o nuestro proyecto de investigación, la solución a nuestro problema de investigación está orientada a cómo se ha venido desarrollando las normas a través del tiempo. Si mal no recuerdo, hay un proyecto de los de ustedes que tiene que ver con la JEP, con todo esto de la justicia especial para la paz. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que revisar históricamente cuál ha sido la evolución de toda esa normatividad que tiene que ver con el conflicto armado y que tiene que ver con estas jurisdicciones, con todos estos procesos de paz. O sea, no solamente el último, sino históricamente tenemos que revisar cuál ha sido el desarrollo de esos hechos jurídicos, de esos fenómenos jurídicos, cómo se ha venido desarrollando a lo largo de la historia todo ese problema de la JEP y de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, esa es una investigación de tipo histórico-jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer esa reconstrucción histórica de ese hecho relacionado con el conflicto armado y todo lo que implica, con todo lo de los procesos de paz para poder pues abordar y plantearle una solución a ese problema que estamos abordando en nuestro proyecto. Entonces ahí hay que revisar el pasado para poder entender el presente y poder proyectar esa solución que nosotros estamos buscando a nuestro problema. O sea, es una investigación eminentemente teórica que necesita es una revisión de antecedentes, una revisión documental como técnica de información para poder obtener de ahí la información que necesitamos para proponer una solución a ese problema que estamos abordando en nuestra investigación. Ahí pues, digamos que si nosotros, eh, si nosotros estamos tomando solamente aspectos que tienen que ver muy puntual con el origen de la norma, o sea, nosotros vamos a hacerle seguimiento a la normatividad, a los hechos, al fenómeno jurídico, desde su origen y haciendo toda la investigación de la evolución, el desarrollo que ha tenido toda esa normatividad que nosotros estamos, que nos está sirviendo como base. Entonces estamos hablando de una investigación histórica propiamente dicha. Pero si por el contrario, nosotros lo que estamos haciendo es un análisis crítico, es decir, nosotros estamos planteando nuestra perspectiva como investigadores a esa evolución histórica, entonces ya lo que estamos haciendo es una crónica jurídica. O simplemente no estamos tomando todo el desarrollo
normativo del problema que estamos investigando, sino estamos tomando un periodo de tiempo. Por ejemplo, tomando el caso del proyecto que tiene que ver con la JEP, no estamos tomando sino el último periodo, desde el último proceso de paz para acá, pues entonces es de corta data. O sea, por eso lo llamamos de corta data, porque no estamos tomando toda la historia, sino un periodo reciente de esa historia jurídica. Entonces, pero si ese es el enfoque, ese es el objetivo, eso es lo que estamos buscando nosotros con nuestra investigación, esa reconstrucción histórica para poder buscarle solución a la problemática que estamos planteando. Entonces nuestra investigación es de tipo histórico jurídico y dependiendo cómo lo estemos abordando, pues será propiamente dicha o será crónica o será de corta data. ¿Listo? Entonces, ahí eso es básicamente los aspectos que tienen que ver con la investigación jurídica. En la semana 12, ustedes van a encontrar, pues además de esta presentación y ya saben la grabación de esta clase, ustedes van a encontrar un documento donde se amplía, donde ustedes pueden encontrar y profundizar sobre esta tipología, estos tipos de investigación jurídica. Entonces, la idea es que ustedes a partir de eso determinen y justifiquen cuál es el tipo de investigación jurídica en la cual se enmarca su proyecto. Por eso les decía al comienzo, o sea, ya la parte metodológica nosotros la tenemos desarrollada y pues vamos avanzando en eso. Ahora nos toca mirar desde el punto de vista jurídico, pararnos un momentico y como abogados desde el punto de vista jurídico, entonces ver qué tipo de investigación jurídica se adscribe en nuestro proyecto. Si es filosófico, si es histórico, si es sociojurídica, en fin, si es dogmática. Y obviamente, digamos que con estos ejemplos y esta explicación que hemos dado, pues ya ustedes van determinando, van analizando su proyecto y básicamente, ojo, les repito, tiene que ver es con, digamos que el punto de partida fundamental para poder determinar eso es el objetivo que ustedes se han propuesto con su investigación. Ya el resto miran el marco, la normatividad, etcétera, etcétera, o el hecho jurídico que están planteando en su problema, y con base en eso, ustedes van a determinar y van a justificar el por qué consideran ustedes que su investigación es de cualquiera de estos tipos. Y les repito, ahí en la semana 12 van a encontrar un documento que les va a ampliar muchísimo mayor, muchísimo de mejor manera. Van a ampliar ustedes, van a poder tener un conocimiento más profundo de estos diferentes tipos de investigación. Esa es la actividad que debemos ir desarrollando porque, ojo, ya esto hace parte de ese informe final o ese informe final que tenemos que entregar al final de este corte como final de nuestra asignatura. ¿Listo? ¿Hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes, muchachos? Los escucho. Yo, profe. Sí, hijita, dime. Profe, esta actividad, lo de escoger el tipo de investigación, ¿esa es una actividad diferente a la del 25 o es simplemente para No, nuestro proyecto? esto, le repito, la actividad del 25 es una actividad evaluable para temas de la asignatura, para temas de la materia. O sea, hace parte de las actividades que conforman las notas del corte 3. Esta la tienen que ir desarrollando porque la tienen que ir, porque va a ser parte, más otras cosas que veamos más adelante, va a ser parte de lo que tienen que ir metiendo a su proyecto de investigación, que es el trabajo final que tienen que presentar de esta materia. Así que sí, son dos actividades diferentes. Una es evaluable y tiene plazo para entregarla el 25. Esta la tienen que ir desarrollando y tienen que irla introduciendo a su proyecto de investigación. ¿Listo? Perfecto. Una pregunta. Vale, Perdón, Diana. compañera.
digamos que, bueno, mi investigación va enfocada a todo lo que tiene que ver con la contratación, los pliegos de contratación tipo. Eh, Eso quiere decir que en el documento que tú nos dejas, enfoco mi investigación y empiezo a darle como esa línea de qué tipo de investigación hace parte. No te entiendo, Estefanía, tu pregunta. Sí, digamos que bueno, yo ya tengo gran parte de, digamos que me faltaría, yo ya escogí la metodología, todo Sí, lo que está bueno, la metodología. de la parte científica. Listo. Si mal no recuerdo, Entonces, tú vas a hacer un análisis de los pliegos tipo y de, ¿cómo se llama? El SECOP. Tú eres la de ese proyecto, ¿cierto? sí, Doc, digamos que yo a través, digamos que la contratación estatal para mí hace falta normatividad y pues que hay algo más específico que la reglamente, toda vez que existe pues las licitaciones abiertas como existen también los pliegos tipo que es como una licitación cerrada. Sí, listo. Entonces, y pues digamos acá cojo todo el conjunto de que yo ya tengo armado en mi documento y busco la línea de investigación a la que hace parte jurídicamente. No, no, listo. Veamos el ejemplo. ¿Cuál es el objetivo? O sea, tú haces ese análisis de los pliegos, de la contratación y eso, pero realmente fíjate lo que estás mencionando. El problema es que hay unos errores, hay unos vacíos ¿en qué? ¿En el procedimiento o en la normatividad? Tanto en el procedimiento como la normatividad. Digamos que mi objeto es Ojo, identificar ojo, la ojo, importancia de para ahí, establecer los fíjate, ojo, parámetros. para ahí un momentico. Quieres decir que estás relacionando, que estás viendo las dos cosas, la parte teórica y la parte práctica. O sea, estás viendo la parte teórica de toda la parte de los pliegos, la normatividad, y estás viendo la parte práctica, que es todo el procedimiento, ¿cierto? ¿Qué acabamos de Sí, decir? señor. Entonces, fíjate que ya eso te está dando la clave, cuál es el tipo de investigación jurídica en el cual se está enmarcando tu proyecto. Lo acabamos de mencionar. O sea, lo acabamos de mencionar. Tiene que ver con un aspecto filosófico jurídico. Ahora tienes que mirar, porque esa es la que une esas dos cosas, lo normativo y la aplicación, o sea, la teoría y la práctica. Ya listo, Y la está la práctica. respuesta, entonces ya tienes que irte y fundamentarte, obviamente, como todo, hay que hablarlo, argumentarlo y decir por qué, pero fíjate que ya en términos generales la idea está. ¿Por qué es ese tipo de investigación? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Listo. Y mi otra pregunta es, digamos que eso iría, digamos, abajo de la metodología. Sí, eso hace parte de la metodología. O sea, ya nosotros concluimos toda la parte metodológica científica y con esta parte de la investigación jurídica se cierra se cierra el capítulo de metodología. Ok, listo, profe. Muchas gracias por la aclaración. Ok, Estefanía, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, No, profe. No, señor. vale. Listo, muchachos, vale. Entonces, listo. Entonces, manos a la obra con esas dos actividades. Primero que todo, la primera que es la parte ya fíjense que ya con esto estamos cerrando la parte de metodología. O sea, ustedes ya estructuran los instrumentos que van a utilizar, los revisamos, los ajustamos y ya comienzan a recoger la información y a hacer análisis de los datos. Y con esta parte, digamos, la parte metodológica también termina. Como nos estaba preguntando Estefanía, pues listo. Ya digamos que la última parte del capítulo de metodología tiene que ver con la investigación jurídica que a la cual se ascribe nuestro proyecto. ¿Listo? Y ya comenzamos, es simplemente recolección de información, análisis de resultados, etcétera, etcétera, para darle ya cierre a nuestro proyecto. ¿Listo?
Sí, señor. Vale, muchachos. Entonces, listo, manos a la obra y ya saben, cualquier inquietud, cualquier duda, me escriben al correo y con mucho gusto. ¿Vale? Muchas gracias, profe. No, Buenas Vale, noches. profe, muchas gracias. no, muchachos, a ustedes muchas gracias. Una feliz noche, que descansen. Hasta luego, profe. Chao. Hasta Chao, luego. Mirta, que estés bien, chao, Hasta luego. suerte. Hasta luego.